¿cómo están? Vamos a comenzar con el simposio de Sanofi. Soy María Elena Bernal, Customer Engagement Lead para Sanofi en Perú, y tengo el agrado de presentarles hoy nuestro simposio que va a abordar sobre el tema de combinaciones y su rol en el tratamiento del paciente cardiometabólico. Hoy tengo el agrado de presentarles a dos profesores muy importantes nacionales. El primero, el doctor Félix Medina, presidente de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, con una maestría y doctorado en medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y cardiólogo clínico de la Clínica Delgado AUNA. Asimismo, también tengo el agrado de presentar al doctor Miguel Pinto, presidente de la Asociación de Diabetes del Perú, editor asociado de la revista Diabetes Research and Clinical Practice. Adicionalmente es miembro de el Diabetes y Cardiovascular ESD Study Group. Así que sin más, los dejo con el doctor Félix Medina como primer expositor. Gracias. Muy buenas tardes, gracias Marilena por la presentación amable. Buenas tardes con todos, les agradezco sobremanera que estén acá con nosotros a esta hora que ciertamente es un poco incómoda porque hace hambre, por lo cual les agradezco mucho que estén ustedes presentes. La intención de esta discusión de estos minutos que se me ha asignado es, yo creo que un tema extremadamente relevante, no solamente es para lo que significa enfermedad hipertensiva, sino lo que puede significar en general para muchas estrategias cardiometabólicas, llámese diabetes, dislipidemia, inclusive como ustedes acaban de escuchar una magnífica charla, y en enfermedad coronaria, en general, todas las áreas, mucha la tendencia a usar combinaciones. En hipertensión arterial ha seguido una evolución interesante, importante. Tengo yo el placer de muchas veces asistir a muchos de estos eventos de magnífico nivel y uno ya va viendo con la pasada de los años cómo va cambiando la historia, y les voy a recibir un poco de historia para que vean ustedes lo fascinante que es y cómo estamos en el 2022 en este momento con respecto a este tópico de enfermedad hipertensiva que todavía sigue siendo un reto. Mi declaración de... Y esa es la agenda que les he preparado para los siguientes minutos. La primera cosa importante es en qué escenario nos estamos moviendo en este momento. Lamentablemente no son buenas noticias. El primer tópico importante es cuánto significan las enfermedades cardiovasculares en el mundo. Lamentablemente, reiterando este término, es la primera causa de muerte y mortalidad. No hay duda al respecto. Las enfermedades cardiovasculares en general representan esto, el número uno. Y esto no es cifras pequeñas. Estamos hablando de una duplicación en mortalidad, en incapacidad y en vidas perdidas o en general personas afectadas. Hoy por hoy estamos hablando de que, sin entrar en detalles en números, se ha duplicado en los últimos 30 años lo que significa el impacto en general de muerte y mortalidad en global. Ahora, esto no es mala suerte, como ustedes sabrán perfectamente, tiene un sustento, y el sustento son los factores de riesgo. Nadie se infarta habitualmente, ni nadie tiene una enfermedad cerebrovascular habitualmente de mala suerte. Generalmente hay una constelación de factores. Estos factores de riesgo no han cambiado en los últimos 30 años. Ustedes tienen el ranking, se han movido un poco en categorías, pero el número uno sigue siendo hipertensión arterial, que es el que impacta más en global. Por eso es que estamos acá discutiendo todavía este tópico 30 años después. De la misma manera se ha actualizado un poco en población latina. Esto se publicó en agosto de este año, donde se escogieron algunos países latinos y se preguntó de qué nos morimos los latinos. Y en general, mortalidad por enfermedad cardiovascular se refleja en nuevamente los factores de riesgo tradicionales, clásicos. Hipertensión lidera en latinos y evidentemente en mortalidad en global también lidera hipertensión arterial. Entonces estamos hablando de impacto a nivel global e impacto a nivel latinoamericano en general, dada la última revisión que tenemos al respecto. Entonces estamos hablando de una cosa extremadamente impactante. Prevalencia y cómo va nuestra tarea, qué tan bien estamos haciendo las cosas. Nuevamente, malas noticias, no lo estamos haciendo nada bien. 30 años de evolución de la enfermedad hipertensiva significa 1.500 millones de hipertensos en el mundo, lo que da una prevalencia nada movible de 30% en el mundo. 1 de cada 3 en el mundo es hipertenso, sea mujer u hombre, más o menos por ahí está la cosa. ¿Cuál es la tasa de control mundial reconocida? Habrán países que tendrán un poco más de éxito, pero en global la generalidad es que es 20%. 1 de cada 5 de estos hipertensos está controlado en el mundo.
Si aterrizamos en nuestro país, ¿qué tenemos? Contamos con estudios muy elegantes, muy bien hechos, muchos metaanálisis al respecto y hemos seleccionado al respecto la información. Digerida esta información en nuestro país es 22%, 1 de cada 5 peruanos es hipertenso. Pero la tasa de control referida en este momento, yo sé que ustedes en su práctica tendrán unas tasas de control sobresalientes, pero la global reconocida es escasamente 5%, que va del 1 hasta el 10%. Y lo peor de todo es la adherencia. La adherencia es todo un reto, no solamente en nosotros, sino en todo el mundo, tener la medicación constante, recibirla constantemente y a pesar que tengan un seguro de por medio, es muy pobre, casi 10% en general. O sea, estamos enfrentando una entidad que mata, que deja incapacitado, extremadamente frecuente, todavía prevalente y está muy mal manejada, dicho sea paso, a pesar de los logros en muchos avances desde el punto de vista farmacológico. Y como ustedes bien saben, es una lámina antigua, no son cifras exactas, pero reconocidos por MINSA, las dos entidades más importantes, enfermedad cerebrovascular y enfermedad cardiopatía isquémica, son las causas más latigantes que van a implicar mortalidad global en nuestro país. Y por lo tanto, detrás de esto, obviamente, hay hipertensión arterial, como hemos mencionado en el listado que dijimos. Y acá enfrentamos un cuarto problema, un cuarto escenario que sí es nuestra responsabilidad de alguna manera. Yo sé que no todos somos responsables en general, a veces el sistema no nos ayuda, pero tenemos un gran inconveniente que es la llamada inercia médica. Países con extremadamente altísimos ingresos, países como el doctor Pinto que le encantan mucho, los nórdicos, sus tasas de control tampoco son espectaculares. Sus tasas de control reconocidas en este momento es 50, te doy 60% si quieres en general. Es una tasa bastante baja de lo que significa tasa de control en los países, cifras actuales, de los países de máximo ingreso, los que no tendrían problemas para tener acceso a la medicación. Pero lo más digamos, dramático es, ¿y cómo va su tasa de control global? Ustedes ven acá el registro que les muestro, es el registro europeo más importante. Son varias ediciones, desde el año 1995 los europeos hacen sus registros en forma muy secuencial. Y la actual del 2019 arroja esto. Dice que sus metas de los europeos al máximo que llegan es 50% en global. O sea, 1 de cada 2 europeos está controlado, o sea que tampoco les va muy bien. Pero lo más dramático no es eso, sino cuando se ve por qué no controlo enfermedad hipertensiva. ¿Cuál es la razón fundamental? Uno puede decir porque no tengo plata, no tengo médico a la mano, no tengo un sistema de salud. No es cierto eso no es tan cierto. Cuando uno pregunta por qué, y eso se ha evaluado, la causa número 1 es sencillamente la no adherencia. Y eso está evaluado en esta serie gigantesca, 13.000 pacientes hipertensos, seguidos a largo plazo, y para ver cuál es la causa fundamental, por qué no controlas. Y cuando se evalúa es el 80% de los casos es porque no me adhiero a la medicación. No la recibo, la dejo de tomar, tomo mientras que me asusto, 6 meses y al año ya la estoy dejando propiamente. Y lo otro, importante y todavía más catastrófico, y se les ha preguntado el profesor Mansi, que hace muy poco estuvo en nuestro medio de manera virtual, se les pregunta y no tiene una respuesta clara de por qué hacen esto los europeos. Ustedes saben que la Comunidad Europea es extraordinaria en hacer guías. Mansi es un líder, es una leyenda en hipertensión arterial y realmente hace las guías y publica todo lo que puede significar las conductas a tomar. Entonces la pregunta de oro es, ¿cómo les va a la comunidad médica europea con respecto a estas guías? ¿Le hacen caso o no le hacen caso? La respuesta catastrófica es que no le hacen caso. El 60% de los pacientes europeos reciben monoterapia, o sea, un miserable fármaco para manejar hipertensión arterial, cuando sabemos claramente, como se lo voy a demostrar ahora, que eso es imposible de manejar un hipertenso generalmente en global. Siempre hay excepciones, pero el grueso de hipertensos no va a ser posible controlarlo con un solo fármaco. La Comunidad Europea sigue insistiendo en esa terapia. ¿Por qué? Por inercia médica. Entonces, ese es el escenario que yo quería pintarles en este momento para que vean que tenemos una tarea vigente. No es que uno habla reiterativamente de hipertensión todo el tiempo, sino que sigue siendo un lastre. El número 1 en matar, el número 1 en incapacitar a la gente y el número 1 en ser lamentablemente muy mal controlado. Y no necesariamente es porque no hay recursos. El segundo punto importante que yo quiero desarrollar con ustedes muy rápidamente en 4 tópicos específicos es si esto de controlar la hipertensión es un reto o no.
El punto en general, las exigencias. ¿Cómo van las exigencias? Seamos simples. Si ustedes quieren controlar un hipertenso, bájenle los números. Si no les gusta un medicamento y les gusta otro, bueno, úsenlo, pero usen medicamentos adecuados y logren números. El lograr números reduce eventos. Es la única fórmula mágica. Aquí no hay efectos pleiotrópicos ni nada de sofisticada. Bajen números y bajarán eventos. Si no bajan números, no van a bajar eventos en su paciente hipertenso. De manera tal de que inclusive esto se ha extrapolado. Este es el sustento por qué los americanos han cambiado su clasificación. Hace muy poco se publicó una serie gigantesca en gente con niveles de presión entre 130 y 139 de sistólica, en que yo le bajé los números, no siendo hipertenso del punto de vista europeo, pero si yo le bajaba esos números, lograba reducir eventos. Por eso es que los americanos se entusiasmaron en decir, no, yo le voy a cambiar de umbral y voy a decir que el hipertenso ya es con 130. Lo importante es que sigue siendo el mismo drama, bajar los números en forma efectiva. Y esto es como que se lidera como digamos que la señal. La señal es lograr metas. Las metas son importantísimas. Primera meta obvia, logren que su hipertenso reduzca a menos de 140 y menos de 90 de diastólica en general en consultorio. No le estoy hablando de métodos sofisticados, en el consultorio que ustedes desarrollan todos los días. Eso es lo que hay que hacer. Si su paciente tolera, si su paciente no es un adulto mayor frágil y puede tolerar reducir más, anímense y bájenle a 130-80 y con eso ya habrán logrado una tarea magnífica desde el punto de vista de protección vascular. Por lo tanto, las metas están puestas y hay que continuarlas. ¿Cómo está la eficacia según las evidencias de este tópico? Si somos capaces o no. Bueno, aquí hay que cambiar un mito que sigue dando vueltas y sigue siendo en la Comunidad Europea primordial, porque les acabo de decir que el 60% de los médicos europeos siguen dando un solo fármaco. Bueno, titular fármacos no es el camino. Este es un estudio elegante, un metaanálisis gigantesco, 42 ensayos, 11.000 pacientes, para evaluar si duplico o combino. ¿Qué es la fórmula más inteligente? Obviamente no es duplicar la dosis. Duplicar la dosis no me va a llevar a mayor eficacia y el estudio demuestra claramente que la única manera que yo 5 veces aumente mi potencia, mi capacidad para bajar presión arterial y por lo tanto llegue a meta es combinar. Y eso está estudiado claramente, independiente de qué fármaco. Aquí no estoy hablando de que yo hablo de Sanofi, por lo tanto hablo de fármaco de Sanofi. No tiene nada que ver eso. Cualquier fármaco, cualquier familia tiene que ser realmente impactante y eso es combinando, no es duplicando. Y yo les digo esto, trabajando en un hospital de Minsa, todavía vemos recetas que los médicos insisten en estar aumentando la dosis, a ver cómo te va con un poquito más de dosis. Eso no es el camino en general. Recuerden mucho de que bajar la presión arterial sistólica con un fármaco, con dosis convencional, van a bajar 9 puntos, que es lo que yo señalo en la lámina en la parte superior, que ustedes lo pueden ver. Si yo duplico la dosis, iluso va a ser pensar que yo voy a duplicar el efecto. Lo único que voy a lograr es 10 puntos, o sea, le bajo un punto más, no le voy a bajar más. Mismo fenómeno con diastólica, no es camino estar duplicando dosis. Adherencia y desenlaces, no es una moda. El tener adherencia es sobremanera importante porque va de la mano con desenlaces. Efectivamente, ya se probó. Hace mucho tiempo sabemos que mientras más fármacos tomemos, la tasa de adherencia cae estrepitosamente. Y eso se sabe claramente. Pero ¿cuál es la repercusión de esto? No solamente que no toma el medicamento, sino que sencillamente se muere el paciente. Y ustedes los pueden evaluar acá. Mortalidad por toda causa y mortalidad cardiovascular. El pobre adherente se muere sencillamente. No es solamente que no controle, sino que tiene implicancia de mora y mortalidad claramente demostrado, como se ve en esta serie del 2020. Y una serie importante en nivel de cerebrovascular, igualmente impactante, tanto así que inclusive se ha sacado una proporción. Si yo optimizo mi tasa de adherencia en un 20%, de seguro bajo casi un 10% mi tasa de stroke. O sea, está claramente establecido, a mayor adherencia, más impacto en eventos cerebrovasculares. Es importantísimo que mi paciente tome la medicación y no es que no tenga dinero o que el sistema de salud no le pueda dar, porque estos estudios se han hecho en situaciones en que sí les dan el medicamento, sí se le asegura. Entonces hay que tener una tarea muy importante. La serie más impresionante que les traigo acá es esta, publicada hace muy pocos meses. Lo dramático de esto es que son hipertensos jóvenes. Ténganle mucho cuidado al hipertenso joven. Uno dice, es joven, aguanta, no pasa nada con ese hipertenso joven, como acá mi colega el otro Pinto, no le va a pasar nada. Falso completamente. Los hipertensos jóvenes son los que más van a tener impacto y los que se van a morir. Esta es una serie de 120.000 pacientes, todos hipertensos jóvenes, en donde ustedes ven acá qué pasa si no se adhiere el joven, porque al joven no le gusta tomar medicamentos, deja el medicamento. Y hay 2 curvas claramente demostradas con un seguimiento de largo plazo.
Dos curvas, el no adherente más eventos cardiovasculares, el poco adherente más eventos cardiovasculares, que incluye muerte, incluye infarto, incluye stroke. Significa 60% de hazard rate, 60% más de tasa de mortalidad. Ese es seriamente. Y ustedes ven acá los tópicos de qué se mueren: stroke, infarto, insuficiencia cardíaca, etc. El hipertenso joven debe ser enfrentado muy intensamente porque es un sujeto que va a tener muchos problemas, y más aún el problema de la adherencia. Y finalmente, la medición de presión arterial no es tan sencillo como uno puede parecer. Hay un viejo dicho ahí que dice que no hay que dejar a los médicos que tomen la presión arterial mejor, no es un juego de niños esto, es una cosa muy seria. Y efectivamente, si uno no respeta las reglas de tomar presión, y si uno no mide el aparato que tiene, ¿cómo se va a guiar? Los instrumentos validados para tomar presión arterial, el 10% solamente están validados. El resto no sirven para nada. Son de oferta, de regalo que les dan a ustedes por cualquier compra que hacen. Esos tensiómetros no sirven para nada, y el problema serio es que no van a tener un diagnóstico y no van a tener un seguimiento. Y cuidado con lo que significan los criterios. Tenemos un serio problema en el mundo, una escuela europea que nos dice estos son los números y una escuela americana que nos dice estos son los números. Es un gran problema decidirse por cuáles números voy a tener para que ver con la decisión de qué clasificación voy a tomar. Y finalmente, la tarea es más ardua todavía, porque los hipertensos son varios fenotipos. No es solamente el que tiene presión alta en el consultorio, hay muchos más hipertensos. No tengo tiempo para desarrollar este tópico, pero créanme que es todo un desafío. Hay muchos fenotipos de hipertensos que también implican mortalidad en global. El tercer tópico que quiero desarrollar con ustedes muy rápidamente es la evolución de los fármacos en general antihipertensivos. Y ustedes ven acá una lámina histórica donde en el año 77 del siglo pasado, estamos hablando pues de hace bastantes décadas, fueron los diuréticos a alta dosis. Las guías claramente decían que ese era el camino y a eso teníamos que apuntar. Y así fue. La evolución histórica de todas las terapias de diabetes está puesta en esta lámina, muy resumida y muy apretada. ¿Cómo ha ido evolutivamente desde insistir que sea terapia de alta dosis, monoterapia, en los años 77? Ya no vivamos el año 1977, eso ya no es cierto. Esto ha evolucionado desde hace mucho tiempo, se sabe que eso no es el camino. De manera tal que ya trasladándonos, saltando, como ustedes ven acá, 50 años después, la guía europea propugna, que ya lo decían los canadienses también, dicho sea de paso, el hecho de enfrentar al paciente hipertenso precozmente con terapia combinada. Y agregan un detalle más: la lámina, como ustedes ven acá, simboliza una figurita que está acá, que es al lado derecho de ustedes, que significa en una sola píldora, dando el mensaje que no solamente es tomar los medicamentos del saque de primera entrada, sino que deben estar combinados en una combinación fija, en una sola pastillita, tener esos dos fármacos. ¿Por qué? Porque eso optimiza la adherencia tremendamente y eso va a significar menos mortalidad, mejor tasa de control. Y rápidamente, si no lo logro, en 2 semanas, máximo 4 semanas, inmediatamente irme a la triple. Y existe medicación en terapia única, píldora única, con 3 fármacos. Muchas veces nosotros hemos obligado, vemos rápidamente al paciente, tamizamos rápidamente el caso y de frente le damos 3 fármacos porque no va a controlar de otra manera. Hemos dicho ya más o menos cuál es la proporción que ustedes esperan por cada fármaco, cuánto pueden reducir de sistólica o diastólica. Y si no, si siguen las papas quemando, habrá que usar una 4ª droga. Los europeos son muy enfáticos que tenemos que hacer trabajar rápido, controlar rápido, usar combinaciones, y combinación de 2, combinación de 3 o combinación de 4. Ya en el mundo existe un estudio que fue publicado hace muy poco con 4 drogas, 4 fármacos en una sola pastilla, y se está trabajando sobre eso para tener esa ideal fórmula mágica para poder tener una mejor tasa de control. Si hay un espacio para la terapia única, existe un espacio. Felizmente no es muy grande, pero sí existe. Cuidado con los octogenarios, cuidado con los adultos frágiles y cuidado con los hipertensos de muy bajo riesgo. Un hipertenso de bajo riesgo sí puede ser que ustedes puedan manejarlo con un solo fármaco. Ahí sí pueden hacer su intento de un solo fármaco. Pero eso es el grupo único, los grupos únicos que uno puede intentar un solo fármaco. Pero rápidamente vean si están haciendo bien la tarea o no. Las nuevas guías y las nuevas comunidades científicas igual han reforzado este tópico. Tienen ustedes la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, que igualmente lanza el mismo mensaje: terapia combinada como terapia de opción de primera línea. Y rápidamente a esto se cuelga, más recientemente, como ustedes seguramente se enteraron, una discusión entre los europeos y americanos. Cada uno tiene su clasificación, pero en lo que sí han consensuado, esto se fue publicado hace pocas semanas, el consenso entre europeos y americanos claramente dicen: combinación del saque
píldora única del saque. Y en eso sí hay un consenso entre ambas comunidades científicas en este momento. OMS se ha pronunciado finalmente, no lo hacía hace muchos años, y ahora sí muestra un detalle y efectivamente enfatiza terapia combinada, número 1, y esta terapia combinada idealmente mejor en píldora única. Esa es la estrategia que hoy por hoy debe ser la que ustedes deben implementar en lo posible. Sé que hay muchos problemas al respecto, pero en lo posible implementar con sus pacientes. En una sola píldora, tener 2 o 3 fármacos y controlar la presión. Combinación, esa es la regla habitualmente en sus pacientes. La evidencia de que esto es cierto es múltiple. La tasa de control inobjetablemente es mejor. Ustedes tienen acá una serie importantísima, series observacionales, como ustedes ven a la derecha de ustedes, y series randomizadas controladas. En ambos grupos de estudios dicen una verdad universal. La tasa de control será indudablemente mejor. Es obvio que es mejor, pero no titulando, sino combinando, como ustedes ven acá. Al 2021 hay esa sólida evidencia. ¿La adherencia se optimiza o no se optimiza? Claro que se optimiza. Está reportado, como ustedes ven acá, que esto se mejora sustancialmente. Esto ha aparecido también relativamente poco, donde se ve claramente que ustedes ven acá cómo miles de pacientes evaluados y uno logra esta adherencia optimizarla. Pero no solamente se trata de optimizar y mejorar la tasa de control, sino que la medicación sea llevada al paciente mismo. Y finalmente, otro tema interesante, la evidencia de que si esta combinación, yo puedo tener la opción de combinar, ustedes pueden estar convencidos de que hay que combinar, pero alguien puede decir, no, yo combino libre, a mí no me gusta combinar en fijo, no quiero una sola píldora, quiero en pastillas diferentes. ¿Hay diferencia o no hay diferencia entre estas dos? Sí está estudiado, al 2021 se publicó esto, combinación fija versus combinación libre. La combinación fija implicó mayor adherencia, mayor persistencia y evidentemente mayores reducciones de presión arterial. Y si alguien es exigente, como que yo creo que ustedes deben ser exigentes, y me dirán, a mí no me interesa eso, yo creo que el paciente no se me muera. Bueno, también hay evidencia, también te doy evidencia sobre eso. Al 2010 ya se veía esa evidencia. Ustedes ven acá, combinación fija, reducción de eventos. Este es un estudio de Lombardía hecho por el grupo de Mancia, donde combinación fija, no libre, combinación en una sola pastilla, había reducción impresionante de eventos cardiovasculares. Y más recientemente, al 2021, se publica una serie alemana, 60.000 pacientes, donde se evaluó libre versus combinación fija, y la combinación fija le ganó en reducción de eventos. Hoy por hoy, si hay esa evidencia, es extremadamente sólida. La combinación de elección que ustedes puedan querer, bueno, la idea aquí es actuar desde el punto de vista fisiopatológico. Hoy por hoy se defiende que hay muchas familias de primera elección, que ustedes las conocen muy bien. Algunas combinaciones son mejores que otras, obviamente, porque tienen mejor interacción, mejor capacidad. Hay otras que son menos simpáticas, hay otras menos simpáticas y hay una antipática por donde ustedes lo miren, como es bloquear el sistema renina-angiotensina por las dos vías. Llámese un BRAT o un YECA. No usen esa combinación. Y se los digo enfáticamente, a pesar que es un congreso de altísimo nivel, porque todavía en MINSA estamos observando, yo lo puedo decir, porque lo vemos en las recetas, población médica que sigue prescribiendo los dos agentes, los dos bloqueantes, lo cual es un crimen perfecto. No van a lograr nada con esos pacientes, lo único que van a ser los colaterales. No se debe usar esa combinación. Lo importante es, tienen ustedes el mensaje de combinación, píldora única, terapia inicial combinada. Y esto implica bloqueen el RAS. Bloqueen el RAS con un YECA o un ARA2 y combínenlo con un calcio antagonista o un diurético. Es la primera cosa que deben hacer y con eso van a tener bastante tasa de control en su grupo de sus pacientes. Debe funcionar en el grueso de pacientes. Y puede haber un grupo todavía un poco rebelde, 20-30% probablemente, que van a requerir ustedes una tercera droga o una cuarta droga. Pero lo importante es el primer impacto, el primer golpe. El primer golpe es combinación por lo menos de 2 drogas idealmente fija. En la discusión y la pelea, no sé cómo estamos en tiempo, la discusión y la pelea entre los moduladores del RAS. La pelea, ¿quién me gusta más, un YECA o un BRAT? Bueno, ¿para qué vamos a discutir? Veamos las evidencias. Cuando uno mira desenlaces, sí hubo un estudio hace mucho tiempo publicado compitiendo un BRAT contra un YECA desde el punto de vista de eventos. Empataron, no hubo mayor diferencia. Y cuando yo voy a buscar, digamos que evidencia entre si uno es mejor que el otro en bajar desenlaces en hipertensos, este es
un autor muy conocido, muy cáustico, pero hace buenos estudios y hace buenas revisiones sistemáticas junto con Bangalore. Y lo que se evalúa es eso, desenlaces. ¿Hay alguna diferencia? No hay diferencia en hipertensión arterial. Estoy hablando de desenlaces. Yo no estoy hablando de cuentos de pleiotrópicos, ni estoy hablando de adherencia de leucocitos, ni estoy hablando de endotelio. Yo estoy hablando de desenlaces, que te mueras o que no te mueras, que te infartes o no te infartes, que te dé un stroke o no te dé un stroke. No hay diferencia hoy por hoy entre ambas familias. Y ciertamente sí se rescata una cosa interesante. Lo que ustedes ven acá, una serie recientemente publicada en pacientes hipertensos con infartos, incluyendo insuficiencia cardíaca, tampoco hay diferencia, pero vean ustedes la columna en verde, y la columna en verde simboliza efectos adversos. Sí es cierto, no tenemos que negarlo. Una familia puede tener una tasa mayor de eventos adversos, que son los YECAs, y eso hace que sean de repente un poco más problemáticos. Sabemos que en nuestros sistemas los YECAs son extremadamente más baratos y son los que tenemos que usar muchas veces, obligatoriamente. Entonces, no va a ser inferior en desenlaces. Cuidado con los efectos adversos que pueden ser manejables. Y eso es cierto, se ha evaluado esta tasa de eventos, pero nuevamente insisto, al 2021 se publicó esto, y otra vez enfatizo, en gente hipertensa, como ustedes ven acá, también joven, infartos, stroke, desenlaces, tampoco hubo diferencia importante al respecto en general, pero sí en efectos colaterales. Socio agregado a este RAS. Bueno, ustedes pueden usar, si quieren, pues, un calcitongonista, un diurético. Pero si su paciente es diabético o propenso a diabético o síndrome metabólico, no le empleen un diurético de primera instancia, pues porque van a empujar a que sea diabetes de novo. Ya se sabe que hay fármacos que empujan más a diabetes de novo, por lo tanto usaré algo que sea neutro o que no me da diabetes de novo. De la misma manera, incidencia de esto de diabetes sí se ha visto, y si hay un estudio muy antiguo, relativamente antiguo, pero muy antiguo, interesante, donde mostró que la combinación de este RAS con un calcitogonista fue mejor que este RAS con un diurético. Eso sí existe esa evidencia desde el punto de vista de desenlaces. O sea, probablemente me inclinaría más a un calcitogonista de primera instancia y después, probablemente al final, como dicen claramente los expertos, ¿para qué te peleas? Si igual vas a necesitar los tres de repente en muchos de tus pacientes en general. Y eso es cierto. Conclusiones, ya para no pasarme del tiempo, en general, 3 puntos importantes a resaltar con ustedes. Número 1, no olvidemos nuestras cifras que son calamitosas. Altísima prevalencia de hipertensión arterial, aunque cuando salió una publicación dijeron que nosotros somos el país con más baja tasa de prevalencia de hipertensión arterial junto con Canadá, pero estamos hablando de 22%, estamos hablando de 1 de cada 5, estamos hablando de 5 a 6 millones de peruanos que estamos con este problema. Y hablamos de una tasa de adherencia pésima y una tasa de control pésima. No las tasas que ustedes manejan en sus clínicas, estoy hablando de la tasa global, la tasa verdadera, la que está en los países. De eso estoy hablando. Punto número 1. Entonces, trabajemos sobre eso. Segunda conclusión importante, necesitamos mejorar esta tasa de control indudablemente y contemplen todas estas aristas como ustedes ven acá. Están ustedes viendo que las estrategias pueden ser complejas, pero no se hagan bolas. Terapia combinada el primero y voy a la triple cuando no me funciona rápidamente. Insuficiente uso de combinaciones, la adherencia, insistan en la adherencia de sus pacientes, el tratamiento de la inercia, por favor, reflexionen. Tratemos de vencer esa inercia médica y aceptemos la evidencia propiamente, y no estemos cuestionando tantas cosas. Y la eficacia, ciertamente, no es el problema. Los fármacos son potentes, lo que pasa es que hay que combinar en general, como ustedes ven acá. Y mi tercer capítulo propiamente es por qué la píldora única, por qué defendemos en general esta píldora única. Y estoy hablando de por lo menos las 2 primeras, con 2 agentes. Y si es con 3, bestial, 3 se tendrá que usar. Número 1, obviamente esto va a mejorar la eficacia y vamos a lograr metas. Sin lugar a dudas, van a tener mejor eficacia y mejores metas. Y eso va de la mano con menos eventos. Sin lugar a dudas, la velocidad y lograr la meta va a ser mucho más rápido, obviamente. Vamos a superar la inercia terapéutica, porque si no me gusta un fármaco, usa una combinación y usa una píldora única y se acabó tu inercia propiamente. Y finalmente, para reducir la variabilidad, la presión es extremadamente variable, pero yo con esta píldora única se ha demostrado que yo puedo atenuar esa variabilidad. Un ejemplo muy sencillo lo tienen ustedes en este estudio interesante. Vean ustedes que acá es un estudio de hipertensos. En un caso arranqué con un calcitogonista, amlodipino, y quise optimizar y no lo logré, evidentemente. Entonces, ¿qué hice? Combiné. Y combiné con este caso con Ibersaltán. Y obviamente vean ustedes lo que pasó cuando yo comienzo a combinar. Duplico mi tasa de éxito propiamente. Y cuando ustedes ven acá, 10 semanas después, rápidamente logro esto. Ahora veamos, dicen, no, eso fue porque el calcio ahorita fue el malo. Se hizo el otro estudio. Arranco ahora con un ARA2, un solo ARA2, y a ver si le controlo la presión arterial. No lo logré, le combino y duplico la tasa de control.
rápidamente, y eso lo logro en 10 semanas, 6 semanas y 10 semanas posteriormente. ¿Qué es lo que estoy tratando de dar como mensaje? No es el camino titular o aumentar más la dosis, porque alguien hubiera dicho, no, le aumento el amlodipino de 5 a 10, no, le aumento el irbesartán de 150 a 300. Absurdo, vas a lograr un punto más y no lo vas a controlar. Combina y no hagas más líos y no expongan al paciente a que tenga un stroke. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de Sanofi para participar en este evento y sobre todo a todos ustedes por permanecer hoy a la 1 de la tarde. Como bien me ha mencionado el doctor Félix Medina, las combinaciones son buenas, son útiles para el manejo no solamente de la hipertensión, sino también de otras enfermedades. Con respecto a esta charla, estos son mis conflictos de intereses que ya fueron mencionados y también tengo que mencionar esta lámina donde declaro que toda la información que tengo se basa en mi experiencia y en la revisión bibliográfica que he realizado. Me gustaría con una combinación de tratamientos, la clásica metformina combinada con una sulfoniluria, una estatina y en este caso la gabapentina para controlar sus síntomas de neuropatía periférica. Como es usual, le pidemos análisis y el paciente es un diabético tipo 2, 7 años de evolución y viene mal controlado, una glucosa basal en 188 y una hemoglobina glicosilada en el 10%. De 10%, un perfil de lípidos y una microalbuminuria negativa. Entonces, ¿qué es lo que usualmente hacemos? ¿Qué es lo que recomiendan las guías? Lo mandamos a educación, lo mandamos a la nutricionista, al laboratorio de alimentos y hacemos algunos cambios, sobre todo en el nivel de los medicamentos. Usualmente suspendemos la sulfoniluria porque ya estamos pensando en brindarle una insulina basal, en este caso la insulina glargina, y es lo que se le indicó, 30 unidades antes de acostarse y continuamos con el tratamiento. El paciente regresa a las 4 o 6 semanas y viene con una glicosilada en 9.7%, todavía mal controlado. Ese día se toma una glucosa basal y está en 202, ha ganado peso, felizmente no ha hecho hipoglicemias y nos damos cuenta de que ya está recibiendo, porque ha ido titulando en casa, 50 unidades de insulina glargina, lo que hace 0.6 unidades por kilogramo por día. Entonces, las alarmas se tienen que prender. Este paciente está recibiendo una buena terapia, sin embargo no controla y el riesgo de hipoglicemias y de ganancia de peso se está presentando. Un poco de historia. La mayoría de nosotros hemos conocido desde el año 2006 esta guía. David Nathan de la Universidad de Harvard establece por primera vez en un consenso americano-europeo cómo se van a manejar a los pacientes diabéticos. Y para el año 2006, con la evidencia de ese tiempo, era un mismo tratamiento para todos los pacientes. Diagnóstico, cambios de estilo de vida, arrancar metformina y solamente 3 opciones: glitazonas, sulfonilurias, en nuestro caso la glibenclamida usualmente, o adicionar una insulina basal. Todos los pacientes seguían el mismo camino. Al final, después teóricamente de 3 a 6 meses, todos estaban recibiendo insulina, metformina y a veces una glitazona asociada, con todas las complicaciones que conocemos: ganancia de peso, hipoglicemias, edemas. Y a medida que han ido pasando los años y obviamente cambiando los autores de estas guías, el enfoque también ha sido diferente, hasta llegar al consenso del año 2022,
donde el tratamiento de la diabetes se basa en el individuo. El cuidado es al individuo. Y uno de los grandes cambios, inclusive publicado el 28 de septiembre de este año, es que no todos los pacientes van a necesitar utilizar metformina y que algunos pacientes, de acuerdo a sus factores de riesgo, enfermedad cardiovascular, daño renal o insuficiencia cardíaca, van a requerir tratamientos específicos sin importar el valor de la hemoglobina glicosilada. Y lo que se destaca es que es tratamiento centrado en el paciente, tomando en cuenta el entorno y el soporte económico, social y familiar. En ese sentido, ya saben ustedes bien que los inhibidores del SGLT2 y los agonistas del receptor del GLP-1 son los que están indicados en este lado de la tabla: enfermedad coronaria, riesgo cardiovascular, insuficiencia cardíaca o daño renal. También la guía ha cambiado con respecto al manejo de los hipoglicemiantes orales, como les mencioné, y también con respecto a las terapias inyectables. Si revisamos las guías anteriores, el inyectable de primera elección era la insulina basal, como usualmente lo hacemos. Sin embargo, para el año 2022, el inyectable de elección para un paciente diabético tipo 2 mal controlado es un agonista del receptor del GLP-1. Y si después de un tiempo este paciente no alcanza el objetivo, recién vamos a pensar en agregar una insulina basal y al final vamos a tener lo que antes conocíamos como insulinoterapia intensiva, que era combinar insulina basal con bolos preprandiales de insulinas rápidas. Eso es lo interesante, eso es lo que ha pasado en estos últimos 16 años y también, como mencionó el doctor Medina, en la diabetes, en el manejo de la diabetes tenemos el problema de la inercia clínica. Este es un estudio publicado en el año 2017 que destaca el riesgo de retrasar la intensificación del tratamiento, el riesgo de tener inercia terapéutica en el manejo de la glucosa. Los pacientes tenían que intensificar el tratamiento en el primer año. A los que intensificaron el tratamiento, disminuyeron rápidamente la hemoglobina glicosilada. Pero a los que esperamos en intensificar el tratamiento, en agregar una insulina, en modificar el tratamiento y los dejamos expuestos a este legado de disglicemia, después de 5.3 años van a tener un riesgo incrementado para las complicaciones macrovasculares. Como bien dijo el doctor Medina, la inercia clínica mata, produce complicaciones y está asociada a resultados adversos. En el mismo estudio, los investigadores más o menos calcularon cuánto tiempo pasa entre intensificar o cambiar el tratamiento. En el estudio, la mayoría de estos pacientes estaban con monoterapia de metformina, tardaron unos 2 años en cambiarles a una terapia antidiabética oral combinada, generalmente una sulfoniluria con la metformina. Pasaron casi 7 años para que estos pacientes tengan una triple terapia, sin tener en cuenta el costo, el riesgo de complicaciones, y más o menos otros 7 años para que estos pacientes tengan una indicación de una insulinoterapia. Entonces, durante este tiempo, el paciente ha estado expuesto a desarrollar complicaciones tanto micro como macrovasculares. Otro aspecto importante, no tan resaltado como la inercia clínica, es el uso excesivo de insulina basal o sobrebasalización, y de eso somos testigos todos los días. Se define como el uso excesivo de insulina basal la titulación excesiva, darle mucha insulina como aporte basal por encima de una dosis adecuada y a pesar de lo cual el paciente no logre el objetivo de hemoglobina glicosilada menos del 7%. Se define cuando el valor es de 0.5 unidades por kilogramo de peso por día, cuando la glucosa postprandial, sobre todo después del almuerzo o antes de acostarse, está alta, cuando evidentemente la hemoglobina glicosilada no está controlada, y cuando este índice, que es restar la glucosa antes de acostarse a las 8 o 9 de la noche versus la glucosa en ayunas, está por arriba.
muestra que todavía en otras realidades como en nuestro país, la mayoría de pacientes reciben metformina y una sulfoniluria. Para el estudio específico, 50% en metformina, más o menos 35% una sulfoniluria asociada. Y estos pacientes fueron randomizados a recibir la combinación fija o a recibir la insulina glargina. Y después de 30 semanas pueden ver acá cómo la combinación fija fue más efectiva en la reducción de la hemoglobina glicosilada basal, pasando de 8.5 a 6.9. Y también pueden ver, como estoy mencionando acá en el lado B del panel, cómo la proporción de pacientes que alcanzan el objetivo, ya sea hemoglobina glicosilada menos de 7 o hemoglobina glicosilada menos de 6, es mayor con el uso de esta combinación fija. Otro estudio interesante en el programa de desarrollo de la combinación fija de glargina con lixisenatide es el estudio Lixilan-L, donde comparan la combinación fija versus lo que es lo que combina con la insulina glargina, donde quiero destacar lo que es el peso. Los pacientes asignados a insulina glargina obviamente ganaron peso, y los que tuvieron la combinación fija o no ganaron peso o disminuyeron marginalmente. El otro estudio es el Lixilan-O, que compara la combinación fija versus los componentes de lixisenatide en otras presentaciones. Entonces, vamos a tener acá tres grupos: la combinación fija, lo que es la monoterapia con insulina, y el lixisenatide en monoterapia. La monoterapia de lixisenatide no está disponible en nuestro país. Y pueden ver cómo la combinación fija es mucho más efectiva para reducir los valores basales de hemoglobina glicosilada, y en términos absolutos, cómo esta combinación fija está asociada con una reducción de 1.6% del valor absoluto de la hemoglobina glicosilada. Y acá también quiero destacar lo que es el peso. La monoterapia de lixisenatide obviamente es la que más hace bajar peso, la combinación fija es neutra con respecto al peso, y con el uso de monoterapia de insulina hay una ganancia de peso. Y con respecto al control de la hemoglobina glicosilada basal, obviamente la insulina glargina en monoterapia o la combinación fija de lixi con glargina reduce de manera significativa los valores de la glucosa en ayunas. Entonces, en nuestro país están las dos presentaciones, la 30-60 y la que es 10-40. La 30-60, cada mililitro de esta combinación tiene 100 unidades de insulina glargina con 33 microgramos de lixisenatide. Cada 30 unidades de insulina también va a aportar 10 microgramos de lixisenatide. Entonces, un dato interesante e importante es solamente fijarnos en el 30-60. Es la cantidad de insulina que da la pluma o lapicero. Es una combinación fija. No es necesario estar calculando la dosis de lixisenatide. La titulación, el inicio y titulación de este nuevo medicamento se basa en la insulina, como usualmente titulamos y manejamos la insulina sola, con el beneficio de que de manera fija está asociado lixisenatide. Y la otra presentación es la 10-40, donde cada mililitro tiene 100 unidades de insulina glargina con 50 microgramos de lixisenatide. Eso quiere decir que cada 10 unidades de insulina de este lapicero les va a aportar 5 microgramos de lixisenatide de manera fija, de manera combinada. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer? Tenemos acá la tabla y nos dice, el señor Alfredo es un paciente que ya está tomando o se está colocando 50 unidades de insulina glargina. Pensamos que está con overbasalizado, tiene un exceso de aporte de insulina basal y queremos ir más allá. Queremos utilizar una combinación porque tenemos miedo de que haga hipoglicemia y siga ganando peso. Como él estaba recibiendo 50, tenemos que utilizar la pluma de 30-60 e iniciamos con 30 pasos, que son 30 unidades de insulina glargina, que ya vienen combinadas con los 10 microgramos de lixisenatide. La combinación nunca va a permitir que administremos más allá de 20 microgramos de lixisenatide, que es la dosis máxima autorizada por día. Entonces, no tenemos que ver
Lixi-Senatí, del componente Lixi, solamente fijarnos en la insulina. Y también tenemos acá, si el paciente está tratado solamente con antidiabéticos, si el paciente está recibiendo un agonista del receptor, si es que recibe menos cantidad de insulina glargina, tenemos todos los pasos, tenemos las presentaciones para iniciar este tratamiento. Acá, como les mencionaba, podemos empezar con 10 pasos, que son 10 unidades de insulina, o con 20 pasos, si es que el paciente está recibiendo entre 20 y 30. Fíjense solamente en la parte de la insulina. Entonces volvemos al señor Alfredo, es un paciente de la clínica, continúa con la metformina, le suspendemos la insulina glargina y lo pasamos a la combinación fija. 30 pasos, que son 30 unidades de insulina glargina, el paciente se adhiere, algunas molestias gastrointestinales al inicio y al final logra el objetivo de glicosilada de 7.2 con una glucosa basal de 132 y un peso mucho menor, ha bajado 6 kilogramos. El estudio Lixilan-G lo que hace es comparar la combinación fija con otros agonistas del receptor de GLP-1. En nuestro país tenemos uno que es de aplicación semanal y otro que es de aplicación diaria. Pueden ver acá que la combinación fija es más eficaz para el control de la hemoglobina glicosilada, para disminuir el valor absoluto de la hemoglobina glicosilada, para alcanzar una mayor proporción de pacientes que cumplen con el objetivo y también con una mayor disminución de la glucosa en ayunas. El medicamento o esta combinación fija es sumamente segura y eficaz. En la extensión del mismo estudio publicado el año pasado, pueden ver cómo a las 52 semanas persiste los niveles de hemoglobina glicosilada disminuidos y pueden ver cómo la proporción de pacientes con buen control metabólico persiste después de 52 semanas. ¿Qué otra ventaja nos da esta combinación fija? Lo que hace este estudio es comparar en qué momento alcanzamos que nuestro paciente tenga un primer valor de hemoglobina glicosilada menos del 7% y lo compara con los estudios Get-Gold-Duo, que son los que utilizan solamente Lixi-Senatide en monoterapia. Entonces pueden ver que el Lixilan-O versus el Get-Gold-Duo 1, que es Lixi versus Glargina, no hay diferencia. Más o menos después de 50 días, 60 días, ya nuestro paciente tiene una glicosilada de menos de 7, pero cuando vemos el estudio Lixilan-L y lo comparamos con el Get-Gold-Duo 2, que es de Glargina más bolos de insulina preprandial, el control con la combinación fija se logra. El primer valor de hemoglobina glicosilada se nombra a los 85 días versus los 192 días de esta combinación. Y en ese sentido tenemos también el estudio Solimix, que lo que hace es comparar la combinación fija con el uso de combinaciones fijas de insulina. En este caso, lo que es la Premix Viaspart, que es una combinación 30-70 de aspartato de acción inmediata con aspartato con protamina, que es como el aporte basal. Y claramente pueden ver que la reducción de la hemoglobina glicosilada es similar, hay una menor ganancia de peso, pero lo más importante es que la combinación fija nos va a requerir menor cantidad de dosis de insulina en comparación con la insulina premezclada y menor riesgo de hipoglicemias. Y que cuando vamos a la vida real, este estudio también publicado el año pasado, vemos que la combinación fija es sumamente efectiva para reducir la hemoglobina glicosilada en comparación con la infusión de insulina basal y bolos y en comparación con el uso de insulina basal con un inhibidor del SGLT2. Pero pueden ver que la combinación fija de Lixi con Glargina requiere menor cantidad de insulina por día y obviamente requiere menos aplicaciones o menos incones por día. 1 versus 4 del basal bolo que se utilizó en la comparación y es tan efectiva como la combinación de insulina basal con un inhibidor del SGLT2. En conclusión, ya saben, la diabetes es una enfermedad progresiva donde la intensificación del tratamiento evita las complicaciones, tenemos que romper la inercia clínica, tenemos varias opciones de tratamiento, todas son seguras, todas son eficaces.
Acá les he presentado lo que es la combinación fija de insulina glargina con lixisenatide, que tiene un menor riesgo de hipoglicemia y una menor ganancia de peso. Nuevamente, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, muchas gracias al doctor Medina y al doctor Miguel Pinto por sus... Y ahora preguntamos en el auditorio si tienen de repente alguna pregunta. Sí, doctor. Felicitaciones a los ponentes, doctor Pinto, buenas tardes. Una pregunta, según su ponencia, la combinación que usted ha explicado muy bien, tendría solamente un efecto glucocéntrico y tendría un efecto netamente para bajar de peso, según la evidencia. La pregunta es si hay algún tipo de data, algún tipo de información en relación en el impacto que tienen los MASE y el impacto que de repente tenga esta asociación en relación a esteatosis hepática no alcohólica, porque hoy en día se dice que los análogos de receptores GLP-1 estarían comandando el beneficio a nivel de esteatosis hepática y por supuesto disminuir los eventos cardiovasculares que se postulan. Gracias. Le agradezco, doctor, por la pregunta, interesante. Con respecto a si hay algún beneficio de la combinación fija para reducir eventos cardiovasculares mayores, no hay ningún beneficio. El estudio ELIXA demostró la seguridad del lixisenatide en eventos cardiovasculares y el estudio ORIGIN demostró la seguridad de la insulina glargina para eventos cardiovasculares. El HR para eventos cardiovasculares mayores fue de 1 en ambos estudios. No protege, pero tampoco aumenta el riesgo cardiovascular, que es lo que pedía la FDA para la comercialización de estos medicamentos y estas moléculas. Y destacar también su comentario. Es verdad, los agonistas de receptor de GLP-1 están asociados a disminución del hígado graso. En los primeros estudios hubo disminución de la TGP y ya sé que hay estudios que están corriendo para utilizar estos medicamentos específicamente para prevenir el hígado graso o la esteatosis hepática, pero siempre teniendo en cuenta que el tratamiento desde el punto de base de la especialidad del hígado graso es la pérdida de peso, entre el 10 y el 15% del peso inicial. Tienen razón. No sé si tuvieran alguna otra pregunta, doctores. Al fondo, señorita, el doctor Helguera. Buenas tardes. Felicitarlos al doctor Medina y al doctor Pinto por sus excelentes disertaciones. Para el doctor Medina, ese estudio australiano que ha salido, que solamente ve el efecto de reducción de presión con terapia cuádruple, llama la atención que no incluyeron pironolactona. Entonces, nos estaríamos quitando el algoritmo normal, que era la cuarta droga era espironolactona, pensando en el hiperaldosteronismo, o estaríamos pensando en el concepto de la polipíldora. ¿Cuál sería el razonamiento? Bueno, usted no es el autor del estudio, pero ¿cuál sería su explicación? ¿Por qué no agregaron espironolactona y agregaron indapamida, por si no? Muchas gracias por la pregunta. En realidad es interesante. Hoy por hoy se está cambiando un poco los conceptos. Sabemos que desde el punto de vista de definición, uno habla de hipertensión refractaria o hipertensión resistente cuando ya está a partir de la tercera droga, o sea, la cuarta droga en general. Sin embargo, esto va variando mucho dada la necesidad del paciente. Si uno quiere ver desde el punto de vista estratégico como diurético, formalmente el diurético ideal para que uno combine ya como tercera opción. Les he hablado yo que un RAS va primero, le debo agregar un calcio antagonista de preferencia. Alguien puede decir, no, me voy por el camino del diurético, pero los diuréticos en general ideales para poder emplear en estas combinaciones es indapamida o clortalidona por su mejor potencia y su mejor perfil. Sin embargo, tiazidas históricamente sigue siendo todavía vigente, no quiere decir que tampoco sean malas.
Ahora, espironolactona está quedando como una estrategia sumamente importante. De hecho, es una estrategia que va como cuarta droga, desde el punto de vista esquemático, si se quiere. Cuando yo tengo 3 drogas ya que incluye el diurético tipo tiazida o análogo de tiazida, y ya debo estar pensando en espironolactona como mi siguiente estrategia, indudablemente. Esa es la secuencia que se ve a la luz de las evidencias. ¿Quién defiende eso? Hay un estudio clásico que lo hizo, que es Pathway. Pathway fue un estudio justamente donde demostró cómo espironolactona fue bastante potente y bastante importante. Ahora bien, no solamente es espironolactona, sino todo lo que significa los bloqueantes de aldosterona, porque existe otro más competidor que también lo hace bien, acaso con un poquito mejor de tolerabilidad. Yo diría que es un arte, ciertamente, pero lo que no debemos perder la perspectiva es en combinar. Yo diría que la que no se va a mover por largos tiempos es bloquear el RAS, porque fisiopatológicamente así funciona la hipertensión arterial, de lo poco que sabemos. De hecho, la pelea entre calcio antagonista, quién va el segundo, calcio antagonista o una tiazida, probablemente me inclinaría con un calcio antagonista por el hecho mismo que es más inerte, menos problemático metabólicamente hablando. Nuestros pacientes propiamente pues somos muy metabólicos, tenemos mucho sobrepeso, mucha prediabetes, etcétera, y más nos convendría algo que sea inerte y que sea bastante potente, como se ha visto, incluyendo menos diabetes de novo. Yo diría que va cambiando en la terapia de 4 drogas, que es el cuartet, que fue un estudio interesante, publicado, más que todo pretendía ver, y no eran hipertensos muy severos, dicho sea de paso, en ese estudio los hipertensos eran hipertensos, si se quieren poner un nombre, un grado 1, si se quieren. Sin embargo, salió 4 drogas, pero a dosis muy bajitas, un poco para demostrar cómo es el estilo de bajar. Dosis bajas, pequeñas, pero combinadas son extremadamente potentes. Esto va a evolucionar todavía, es un solo estudio, no vamos a tirarnos abajo todas las guías con un solo estudio, de ninguna manera, no puede cambiar todo. Pero yo diría que tengamos en nuestra mente 2 fármacos del saque y de ahí pasamos a los siguientes. Bueno, muchas gracias al doctor Medina, al doctor Pinto nuevamente por sus excelentes ponencias, y solamente comentarles de parte de Sanofi, agradecerles por su asistencia a nuestro simposio, y si requieren mayor información pueden contactar a nuestros representantes médicos o a la dirección médica de Sanofi. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Una ponencia más. Es un gusto estar otra vez reunidos presencialmente después de mucho tiempo que hemos estado en la pandemia. Este es un congreso híbrido que lo hace mucho más interesante porque al final vamos a poder tener preguntas del auditorio y también de las personas que nos están acompañando ahora. Han cambiado muchas cosas después de la pandemia, pero hay algunas que lamentablemente pues no han cambiado mucho, que es incluso han empeorado durante la pandemia, que es el uso irracional o el mal uso de los antibióticos, que inevitablemente nos llevan a la era de la resistencia bacteriana, para lo cual pues tenemos
básicamente que seguir o regirnos de las guías y de la medicina basada en evidencia. Y justamente sobre ese tema, hoy tenemos el gusto y el privilegio de tener al doctor Leonel Martínez con una ponencia justamente sobre el tema del manejo de una patología bastante común, que son las situs bajas, basados en la evidencia y considerando la era de la resistencia bacteriana. El doctor es un gran infectólogo, jefe del servicio de infectología del Hospital Loaiza y docente de algunas universidades. Entonces lo recibimos con un aplauso y muchas gracias, doctor, por su presentación. Muy buenas tardes, doctores. Todo un gusto estar acá. Como quien me antecedió, comparto la idea de que retomar las actividades presenciales es algo que nos hace sentir bien de entrada, ¿no? Otra vez ver un auditorio, estar frente a ustedes, ¿no? Es algo que uno tiene que valorar más de lo que quizá no valorábamos antes cuando pensábamos que todo era color de rosa, ¿no? Y la pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que seguramente preocupa a la mayoría de los que están acá. Obviamente yo esperaría que a todos, ¿no? Pero por lo menos que a la mayoría, eso sí, la resistencia bacteriana. Y sobre todo cómo lo enfocamos, ¿no? Tengo el recuerdo, hace ya muchísimo tiempo, cuando llegaba a la residencia, ¿no? Algunas indicaciones que me daban de cómo enfrentar las situs bajas, por ejemplo, y que a veces por folclore médico se quedó y eso se pasa de generación en generación y cuando uno lo revisa no está ajustado a las normas, no está ajustado a lo que la evidencia nos indica. Entonces hoy nos vamos a poner de acuerdo un poco en eso. Bueno, algunas generalidades que uno podría decir, pero ¿para qué eso? Es importante lo que parece. Estamos viendo ahí en la lámina, vamos a intentar mostrar con el puntero, ahí está. Una diferencia entre la estructura de la pared de un gram positivo con un gram negativo. Es algo que aparentemente no tiene mucha trascendencia, porque a veces dejamos de lado las ciencias básicas y asumimos que todo es evidencia y todo es terapia. Muchas veces, gran parte de eso tiene mucho que ver con lo que hemos estudiado en ciencias básicas. La pared, como sabemos, de una bacteria gram negativa es mucho más compleja, es más estructurada, tiene muchos más componentes y por lo tanto es más difícil de destruir por los antibióticos que actúan en pared. Cosa que es diferente en el caso de los gram positivos, casi todo es peptidoglicano y por ende antibióticos que actúen en pared con facilidad van a poder destruir este tipo de bacterias. Entonces, ¿qué bacterias son en el tiempo más fácil de hacer resistencia a los betalactámicos, por ejemplo, que actúan en pared? Los gram negativos. Es por eso que para gram positivos tenemos muchísimas alternativas. ¿Quién diría el cotrimoxazol funciona igual que la vancomicina, por ejemplo? ¿No? Exactamente igual, excepto en bacteriemia. Pero no podemos decir eso con gram negativos, ¿no? Donde ya hay resistencia, por ejemplo, a la ceftriaxona o a los carbapenems, no vamos a decir que es tan fácil encontrar un antibiótico para poder sustituirlo. Entonces, ese es un concepto importante en base a esa situación que estamos mostrando de la parte genérica, ¿no? Otro detalle que desde el pregrado nos hablan mecanismo de acción de los betalactámicos y obviamente nos queda en la memoria inhibición de la síntesis de pared, pero no vamos más allá, o sea, inhiben la síntesis de pared, está bien, pero ¿qué es lo que hacen para inhibir la síntesis de pared? Porque hay muchos antibióticos que actúan a nivel de pared, inhibiendo la síntesis de pared. Vancomicina, por ejemplo, también actúa en pared, pero no hace lo mismo que hacen las cefalosporinas. Fosfomicina, cicloserina también actúan inhibiendo la síntesis de pared, pero no es en el mismo lugar, ¿no? La bacitracina lo mismo, pero no hace lo mismo que las anteriores que he mencionado. Entonces, eso hace, por ejemplo, que cuando un grupo de bacterias hace resistencia a las cefalosporinas, las otras podrían funcionar porque no están en el mismo lugar de acción, ¿no? Entonces, son cosas que a veces no tomamos muy en cuenta. Entonces, es importante nosotros siempre recordar que estas proteínas que tienen las bacterias, esta que estamos señalando, las proteínas fijadoras de penicilina, le hemos puesto el nombre, lógicamente para eso no lo tienen las bacterias, es para ensamblar los monómeros que van a constituir su pared al final, sea gram positivo o gram negativo. Es fundamental y esto es, vamos a decir, crucial cuando hablamos de betalactámicos porque es justamente el lugar donde un betalactámico va a actuar. Cuando utilizamos nosotros una cefalosporina, por ejemplo, cuando utilizamos una cefalosporina, decía, o cualquier otro betalactámico, van a unirse a esta proteína, haciendo de que no exista quien pueda hacer ese ensamblaje y por lo tanto se produce la famosa inhibición de síntesis de pared.
Entonces, esto también lo saben las bacterias y una de las cosas que hacen, por ejemplo, es modificar estas proteínas para que no sean reconocidas por el beta-lactámico y eso hacen generalmente los gram positivos. Y otro detalle es que capturan al beta-lactámico antes de que se una a esta proteína. En ambos casos el resultado es el mismo, la bacteria se hace resistente. Otra situación que debemos de recordar siempre es que a nivel mundial los antibióticos que más se usan son los betalactámicos, desde penicilinas, cefalosporinas, carbapénicos, incluido el monobactámico que ahora está entrando a usarse cada vez más, el Astrionam, pero es el grupo que más, por lo menos 60 a 70% de los antibióticos que usamos en todo el mundo son betalactámicos. ¿No? El resto, bueno, ya tiene indicaciones diferentes o en todo caso lo usamos de diferente manera. Y esto solo para recordarles de que existen puntos diferentes, como por ejemplo cicloserina y fosfomicina actúan en la síntesis de precursores, el primer paso de la formación de pared. Cuando hablamos de bacitracina es en el transporte transmembrana, es otro lugar diferente donde ataca el antibiótico y donde también las bacterias pueden hacerse resistentes. ¿No? La transglicosilación, donde actúan los glicopéptidos, como la vancomicina, y la transpeptidación, que es lo último, es el último paso y es donde actúan la mayoría de betalactámicos, incluido las cefalosporinas. Entonces, cuando nosotros hablamos de ITU, es importante también que recordemos las bacterias que más frecuentemente van a estar implicadas. Lógicamente, es algo que lo repetimos a cada rato, pero lo que sucede es que cuando nosotros resolvemos una interconsulta, pareciera que ese concepto tan básico que lo tenemos y lo manejamos siempre, lo olvidamos. ITU por Staphylococcus epidermidis, por ejemplo. Yo veo eso y digo, esto no es ITU, eso es una contaminación del cultivo, porque Staphylococcus epidermidis no tiene nada que hacer ahí. Siempre cuando hablo con los residentes es como que les digo una meningitis por Gardnerella vaginalis. No se lo van a creer por el hecho de que el cultivo les diga. Algo debe estar andando mal ahí. Entonces hay que recordar que de esas bacterias obviamente son los gram negativos los que con más frecuencia lo van a producir y dentro de ese grupo de gram negativos las enterobacterias, ¿no? Encabezadas por E. coli, Klebsiella en segundo lugar y Proteus un poco más alejado. Las otras bacterias deberían de ser menos frecuentes, independientemente del tipo del escenario. Lógicamente hay grupos de pacientes donde prevalecen más algún tipo de bacteria sobre otra, por ejemplo, en el caso de los diabéticos mal controlados, vamos a esperar que Pseudomonas esté de una manera más importante presente, pero no ocupa el primer lugar tampoco, sigue siendo E. coli. ¿No? En las ITUs asociadas a catéter urinario permanente, por ejemplo, seguramente enterococo cubre un porcentaje importante de la etiología, pero tampoco está en el primer lugar, sigue siendo E. coli. Entonces, lo primero que debemos de recordar siempre es que E. coli va a seguir siendo el principal agente etiológico, sea para una ITU baja, ¿no? Y de hecho que una ITU alta también. Las otras posibilidades pueden estar, pero no son las bacterias más importantes. Como recuerdan, vamos a hablar ahora de lo que es ITU baja. Parece mentira, pero hay mucho para hablar de ITU baja. Uno a veces no lo toma en cuenta, pero van a ver que es una patología que no le prestamos mucha atención. Les adelanto que es, por ejemplo, el tomar urocultivos por tomar y que estos salgan positivos y los tratemos, es quizá el motivo mayor a nivel mundial de uso inadecuado de antibióticos. Entonces sí es importante. O sea, va a trascender dependiendo cómo manejemos la situación. Entonces la manera, digamos, más recomendada de utilizar la clasificación de las ITU es clasificarlas en altas y bajas. Eso creo que la mayoría lo hace, ¿no? Acuérdense que no debemos de tomarlo como sinónimo que sean ITUs complicadas, necesariamente las altas las hay complicadas y no complicadas, y las bajas también complicadas y no complicadas. Lógico, la mayoría de las veces las ITUs altas son complicadas en comparación con las cistitis o ITUs bajas. Entonces, esa clasificación es importante y siempre recordando, porque yo sé que a todo el mundo le ha pasado y les pasa en el consultorio sobre todo, la presencia de pacientes, ¿no? Que vienen y te dicen, doctor o doctora, dependiendo con quién se encuentren, tengo dolor en mis riñones y a la vez orino a cada rato y a la vez me arde al orinar, ¿no? Y me quema la planta de los pies. Yo no sé por qué ese tipo de secuencia clínica lo asocian a ITU. La ITU no debe haber quemación en la planta de los pies, debe tener de repente una discopatía u otra cosa que justifique. Lo mismo es, me duelen los riñones, hay que tratar de educar también a la gente. Y otro de que si en una pielonefritis es poco frecuente, por no decir muy raro, que encontremos síntomas urinarios como disuria, polaquiuria y tenesmo, eso es de ITU baja. Entonces, las personas creen tener una patología, saben lo que tienen que decirle al médico y vienen y se lo dicen.
Y a veces, por la cantidad de pacientes que atendemos, en automático actuamos. Ah, ya, tienes ese problema, toma tu ciprofloxacino. También está mal. No es primera elección ciprofloxacino bajo ninguna circunstancia. O te voy a poner ceftriaxona, peor aún. Eso me dijeron a mí cuando empezaba la residencia. Todo lo que parezca ahí, tú ponle la primera dosis de ceftriaxona y pide el urocultivo. Error. ¿Por qué? Porque la ceftriaxona no es primera elección para hitus bajas y el urocultivo no se pide en todas las circunstancias. Existen indicaciones para tomar urocultivo. Peor, no se toma urocultivo como parte de un examen médico general. Ese es otro error que cometemos, ¿no? Vengo a hacerme un chequeo médico general y el paciente cree que el chequeo médico general es agarrar una sábana de laboratorio y marcar todo lo que marquemos y ya tiene sus resultados, por lo tanto, un examen médico general. Y dentro de ellos, urocultivo. Y si sale positivo, lo tratamos. Eso es algo que debemos de cambiar, ¿no? Por si acaso, me estoy incluyendo en esa mala conducta que en algún momento también seguro la he practicado, pero justamente estamos para modificar ese tipo de tendencias. Bueno, y viene el problema de la resistencia, que es el núcleo central de lo que vamos a comentar hoy en día. Esto es lo que sucede con los gram negativos. Los gram negativos lo que hacen es capturar al beta-lactámico antes de que se una a la PBP. Y para eso simplemente usan esas enzimas que nosotros conocemos como beta-lactamasas. Y a lo cual también nos hemos mal acostumbrado a llamarle beta-lactamasas y listo, como si fuese una sola enzima. Las beta-lactamasas son centenares de miles y hay muchísimos tipos de beta-lactamasas y cada una se trata diferente. No es como para decir, por ejemplo, el ácido clavulánico me libera de las beta-lactamasas. A mí me enseñaron eso en el pregrado, pero no es tan cierto. El ácido clavulánico te libra de las beta-lactamasas más incipientes, de las penicilinasas, esas que hidrolizan solo penicilina. No sirve para aquellas que hidrolizan cefalosporinas y peor aún a las que hidrolizan carbapenems. Sin embargo, en el laboratorio, para detectar el tipo de beta-lactamasa cumple un rol importante y eso a veces mal traducido al urocultivo en el papel nos puede engañar y podemos cometer errores. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, miren, así como en el COVID, ¿se acuerdan? Nuestros primeros pacientes que fallecían salían hasta con nombre. Fallecieron 3 y tenían nombre, apellido, edad, de dónde procedían y salían en las noticias, pero con el tiempo pasaron a ser un número porque morían miles de miles. Entonces, igual pasó con las famosas beta-lactamasas. Cuando recién aparecen, le dieron nombre a cada beta-lactamasa. Por ejemplo, la TEM, inicialmente se llamó TEM, ¿no? En honor al nombre de la persona donde la aislaron. Y esta TEM después pasó a llamarse TEM1 porque apareció una TEM2, TEM3 y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué hacían estas TEM? Hidrolizaban hasta cefalosporinas solo de segunda generación, es decir, penicilinas y cefalosporinas de segunda generación. No las de tercera porque todavía no se habían expuesto a las de tercera generación, ¿no? Entonces se les empezó a llamar como beta-lactamasas de espectro ampliado, porque las beta-lactamasas que conocíamos hidrolizaban solo penicilinas, penicilinasas y luego estas beta-lactamasas de espectro ampliado. Apareció una TEM2 parecida a la TEM1, ¿no? Y le dieron nombre propio también, pero pasó el tiempo y apareció una beta-lactamasa parecida, pero que tenía un radical diferente y le llamaron SHIF. Y con el tiempo, como aparecieron otras derivadas de esta, pasó a llamarse SHIF1. Pero igual hidrolizaban solamente hasta cefalosporinas de segunda generación. Sin embargo, aparecen las famosas BLE, o sea, las beta-lactamasas de espectro extendido, que ya no se conforman con destruir o hidrolizar hasta segunda generación, sino se van hasta tercera y cuarta generación, ¿no? Y eso fue por el uso de la cefotaxima como una cefalosporina que cuando apareció, obviamente todos nos emocionamos y seguro empezamos a usar por todo lado. Al poco tiempo que se empieza a usar en Europa, aparecen en Klebsiella, se detectan estos primeros casos. Y, ¿quién diría? Esas TEM que hidrolizaban solamente hasta cefalosporinas de segunda, de ahí derivó la que hidrolizaba cefalosporinas de tercera y de cuarta. Ya era la TEM3 y así sucesivamente, ¿no? Y así fueron apareciendo las cefotaximasas, por ejemplo, las famosas CTX, miren, ya, o sea, si le damos número es CTX1, 2, 3, 4, etcétera, y hasta hace algún tiempo, no es tampoco tan actual esta lámina, más de 160 enzimas de ese tipo, ¿no? Las tipo OXA, que para detectarlas hay que ver si hidrolizan a las isoxazolil-penicilinas, ¿no? Es una manera de darnos cuenta. Pseudomonas es la que más lo va a presentar, ¿no? Y hay otras familias más, ¿no? Que incluso es imposible que uno lo recuerde, así se dedique al tema, las PER, las BEF, las GES y así, ¿no?
diferente denominación, todas en gram negativos. Entonces, este esquema más o menos nos muestra lo que está sucediendo. Las de espectro ampliado, o sea que hidrolizaban hasta segunda generación, solo son la TEN1, la TEN2 y la SHIF1, punto. Todas las que derivan después, hasta el infinito, tanto de las TEN y de la SHIF, y las otras que han aparecido, como las CTX, las OXA, las PER y las demás, y también se van al infinito porque siguen apareciendo cada día más, todas esas ya son de espectro extendido. Entonces, por lógica, ¿qué es lo que más voy a encontrar cuando encuentro beta-lactamasas? Voy a encontrar BLEs más que BLEAs, porque las BLEAs son unas cuantas, las BLE son un montón. Han ocupado un lugar importante y es por eso que uno dice, ¿y por qué directamente se ha hecho resistente a tercera generación sin pasar por segunda? Por este fenómeno, porque las que hidrolizan hasta segunda generación son pocas, las otras son un montón y siguen creciendo con el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y aquí viene uno de los primeros errores que nosotros cometemos cuando damos tratamiento, cuando leemos el urocultivo. El urocultivo nos tiene que ayudar a definir, no confundirnos más. Existe este test que se llama el test del clavulanato. El test del clavulanato es para usarlo en laboratorio e interpretarlo en laboratorio y plasmarlo adecuadamente en los resultados del antibiograma. El problema es que cuando al pie de la letra de lo que vemos lo traducimos al resultado del antibiograma y nosotros lecturamos mal el antibiograma y damos mal el tratamiento. En concreto, in vitro, cuando tú tienes la hidrólisis de un antibiótico, por ejemplo, ustedes saben que si no forma un halo alrededor de ese disco de antibiótico, esto se considera como resistente. A esta cefalosporina de tercera, ceftriaxona, si le agregan el ácido clavulánico, el halo aumenta. Este es un dato de laboratorio. Ojo, de laboratorio. No significa que va a servir el clavulanato para tratar, ¿no? Y lo mismo aquí, esta es una cefotaxima y esto es cefatoxemia más ácido clavulánico. Test del clavulanato, ¿para qué sirve? Para confirmar que es BLE, no es para otra cosa. Entonces, el resultado de laboratorio debiera decir BLE confirmado o BLE positivo o test confirmatorio de BLE positivo o algo así. Pero a veces nos los traducen como amoxiclavulánico sensible. ¿Pero por qué? Por el clavulanato, no por la amoxicilina. Entonces, cuando yo testo un gram negativo, no debería usar amoxiclavulánico dentro de los antibióticos que voy a testar, porque probablemente va a salir como sensible debido a la acción del clavulanato y eso me va a inducir un error. Voy a decir, le di amoxiclavulánico porque decía sensible y en realidad era una beta-lactamasa de espectro extendido y era una prueba confirmatoria. Y fíjense aquí, por ejemplo, cómo a la cefotaxima sola, si le agregas el clavulanato, va a incrementar su halo, y lo mismo, ¿no? Cada vez que le agregas clavulanato al antibiótico que es resistente o intermedio, aumenta el halo. Test confirmatorio de BLE, pero no más. Bueno, ese es un detalle importante a tener en cuenta. Entonces, la historia no se acabó ahí. Con el tiempo aparecieron y se detectó primero en una Klebsiella, y así salen los primeros reportajes, ¿no? Como cuando el monkeypox, el primer caso, por ejemplo, sale pues en una publicación, pero cuando ya son miles, ya nadie les da importancia. La primera KPC, aislado en una Klebsiella, hidrolizaba carbapenens. Cuando uno miraba claramente cómo el MIC había aumentado para el imipenem, por ejemplo, ¿no? Y fíjense otra vez aquí, siempre con el ácido clavulánico, ¿no? El ácido clavulánico es un importante marcador de laboratorio, hay que tener cuidado, ¿no? Para los dos carbapenens mix elevados, fíjense cómo esa es una tendencia en las beta-lactamasas, ¿no? In vitro nos puede inducir a otra cosa, ¿no? Quizás si aquí testan y ponen un amoxiclavulánico hasta podría salir sensible. ¿Por qué? Por el clavulanato, no porque la amoxicilina sea parte del tratamiento. Entonces eso puede inducirnos a error. Bueno, se llevó a las cefalosporinas de tercera generación, las de cuarta, los monobactámicos, y se reporta pues como un primer caso. Ha pasado el tiempo y hace algunos años, este es un ejemplo, solo para mostrarles, en mi hospital, por ejemplo, salió primer caso de KPC, no es para sentirme orgulloso definitivamente, esto indica que se hace mal uso de los antibióticos, pero ha pasado los años y ahora las bacterias que hidrolizan carbapenens no están en contados hospitales, prácticamente están en todos los hospitales. ¿Por qué? Por el uso de carbapénicos. ¿Cuándo una bacteria se hace resistente a cefalosporinas? Cuando lo expones a cefalosporinas. ¿Cuándo se hace resistente a carbapenens? Cuando utilizas carbapenens. Pero irremediablemente en algunos escenarios hay que utilizarlo,
¿no? Así han evolucionado las carbapenemasas, ¿no? Diferentes clasificaciones. La de Burr-Jacobi Madeiros es una clasificación importante, la de Ambler es otra, dependiendo cómo quieran clasificarlas, con sus diferentes enzimas. Y esto es una tabla más o menos que resume la sensibilidad y resistencia in vitro. Fíjense que cuando se trata de penicilinasa, o se hidroliza solo penicilina y lo demás está libre dentro de los betalactámicos. Pero hemos llegado a las betalactamasas de espectro extendido, a las cromosómicas AMC, a las carbapenemasas, incluso tipo KPC, tipo metalobetalactamasa, etc. Y fíjense que cuando hablamos de clavulanato, solamente sirve para esto que está acá al inicio. O sea, amoxiclavulánico para aquí, lo que estoy señalando, donde dice penicilina y penicilinasa y dice resistente. Para todo lo demás de resistente, nada que ver, por mucho que pueda parecer. Eso debemos de considerar. Bien, entonces, con esas consideraciones, cuando nosotros hacemos el diagnóstico de ITU, cometemos algunos errores también. Una de las cosas, y ahí bien claro, es que nosotros debemos tener en cuenta siempre que observemos, y esto no es solamente para ITU, esto es incluso para otro tipo de infecciones también, por ejemplo, celulitis, por ejemplo, alguna infección, por ejemplo, neumonía que tiene en la comunidad, qué sé yo. Existen factores de riesgo que te indican que podría haber o no posibilidad de bacterias MDR. Tenemos que valorar eso. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Que en los 3 últimos meses, por ejemplo, haya consumido antibióticos de amplio espectro, quinolonas, cefalosporinas de tercera, etcétera, incluso como profilaxis. Si tiene ese antecedente, tiene condiciones. Otro es que le hayan aislado una bacteria MDR en los últimos 3 meses. Es otra condición. Otra es que haya estado hospitalizado o, en todo caso, sea un personal de salud o cualquier otra circunstancia que involucre cercanía o permanencia en un ámbito intrahospitalario. Eso también condiciona un factor de riesgo. Entonces, eso es importante siempre preguntarse, porque cuando nosotros hablamos de estar frente a un paciente con posibilidad de ITU, entonces, ojo que vamos a hablar de ITU baja o estamos hablando de ITU baja. Entonces, lo primero, antes de tratar la ITU baja, es estar seguros de que es baja y que no sea más bien alta o esté iniciando una alta, ¿no? Entonces, descartando síntomas sistémicos que nos indican ITU alta, nosotros nos aseguramos de que es ITU baja. Y ahí tenemos que hacernos esa pregunta, ¿tiene o no factores de riesgo para bacterias MDR? Que es lo que estamos mencionando en este momento. Si no tiene factores de riesgo, ¿no? O en todo caso sí lo tiene, la diferencia va a ser que si es que tuviese factores de riesgo, se pide urocultivo. Si no tiene factores de riesgo, el urocultivo no está indicado. Por lo tanto, se debe de tratar de forma empírica. Primer error que cometemos, a toditos los que podemos les pedimos urocultivo. Eso no es bueno, nos va a llevar a errores, ¿no? Entonces, luego se procede con la terapia, digamos, empírica, ¿no? Cuando no se necesita el urocultivo. Y fíjense, van a ser básicamente los mismos antibióticos, miren. Si no hay factores de riesgo y no necesito el urocultivo, nitrofurantoína, cotrimoxazol, ¿no? Esta fosfomicina trometamol, ¿no? Y es un tipo de penicilina que no lo tenemos en nuestro medio, solamente está ahí mencionado. Y si tuviese factores de riesgo, lo que condiciona la posibilidad de ser una bacteria MDR, entonces descartamos cotrimoxazol, pero las otras se siguen utilizando, con la diferencia de que fosfomicina pasa al primer lugar y luego ya utilizamos la posibilidad de nitrofurantoína. Pero son básicamente lo mismo. Entonces, en el peor de los casos que no tuviéramos urocultivo a la mano, aun cuando es necesario tomarlo, igual puedo empezar una terapia empírica, más o menos con éxito, si yo más o menos conozco este algoritmo. Cosas que no deberíamos de hacer, ¿no? No tomar urocultivos por gusto, importante. Miren, la bacteriuria sintomática, bien claro lo dice, incluso la piuria sola, sobre todo en esos pacientes que están hospitalizados por mucho tiempo o que están postrados o etcétera, a veces tomamos por gusto los urocultivos, es el principal factor de riesgo para un uso excesivo de antibióticos. O sea, nos evitamos un dolor de cabeza simplemente con el hecho de no tomar urocultivos por gusto. Otro detalle, ¿no? Que los adultos mayores están frecuentemente colonizados por bacterias, o que no es lo mismo a decir están infectados o están desarrollando un cuadro infeccioso, pero sí están colonizados. Entonces, hay que tener cuidado y no estar solicitando urocultivo tan solo porque queremos solicitarlo, porque nos va a conducir a errores. Debería haber ciertas condiciones, si bien es cierto, la fiebre no es un marcador importante en pacientes postrados de la tercera edad, pero disuria sí se puede evaluar, por ejemplo, o cualquier otro signo de ITU baja, ¿no? O incluso visualizar de repente hematuria.
Pero pedirle un sedimento urinario, como a veces hacemos, o pedirle un examen completo de orina, ver leucocituria y decir es una ITU así de entrada, no es lo más recomendado, o sea, nos va a llevar a errores. Peor aún si pedimos urocultivo donde no está indicado. Lo mismo, hay un problema que se puede añadir, el hecho de que yo pensar que la persona tiene ITU y empezar a tratar una ITU y de repente está haciendo otro cuadro, que es motivo de su desmejora, ¿no? Puede ser de repente una bacteriemia, está haciendo algo más serio y yo estoy pensando que es una ITU porque estoy apasionado con pedir el urocultivo. Entonces el mensaje es, solo se pide urocultivo cuando está indicado, de lo contrario es mejor no. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? Nace el pensamiento clásico, que a veces a todos se nos viene por la cabeza, pero hay que controlarlo. Cuando aparecían la cefalosporina de tercera, dale cefalosporina de tercera a todo el mundo y te aseguras, ¿no? A veces recibo ese mensaje. Hoy en día, ¿cuál es el mensaje? Dale carbapenem a todo lo que se mueva, incluso meropenem más banco y listo, y se acabó, no hay infección que se pueda librar. Mentira, no es así. No es así. Entonces, ¿cuál es la supuesta solución? Como tenemos BLES, dale carbapenem a toda disuri y polaquiuria, ¿no? Nos aseguramos, de repente es una BLE y, bueno, lo coberturamos. Pero ¿qué va a generar si utilizamos carbapenem? Lo que están viendo ahí, que emerja resistencia a carbapénicos. Y es algo que no es que va a suceder, ya sucedió. Y es más, este no es un concepto mío ni es una opinión. Ya hemos entrado a la era postantibiótica, sobre todo en gram negativos. O sea, ya nos han ganado, no es que nos van a ganar, ya nos han ganado las bacterias. Lo último que está saliendo, dense cuenta, no cobertura todo. Cobertura algunas bacterias. Por ejemplo, las que tienen metalobeta-lactamasas, o sea, me refiero, por ejemplo, Acinetobacter. ¿Acaso se puede coberturar con los últimos antibióticos para gram negativos que tenemos? No, no se puede. Y eso es por el mal uso. Y seguimos usando carbapenem. En la pandemia hemos usado hasta en domicilio. Meropenem más banco, más tigecyclina, más colistina, me consta, yo lo he visto. Y lo peor, en pacientes que no tenían ningún criterio de usar antibiótico. O sea, ni para darles amoxicilina, pero se ha usado. Eso ha llevado a que estemos en este problema. Entonces, debemos buscar alternativas a los betalactámicos. Por lógica, si no, va a haber más betalactamasas cada vez de mayor generación. Dejemos los carbapenems para lo que sea necesario. Entonces, ahí entramos a buscar qué antibióticos podemos usar. Miren, la nitrofurantoína. Sabemos que se administra por vía oral, ha mantenido su sensibilidad en el tiempo. ¿Y por qué es que sirve la nitrofurantoína? La respuesta es muy simple, es porque no es betalactámico. Porque no genera betalactamasas. Y otro, porque solamente llega a vejiga. Si llegaría a tracto urinario superior, créanme que ya no serviría la nitrofurantoína, porque al llegar a tracto urinario superior también llega a otros tejidos y ahí se genera con más facilidad la presión selectiva para generar resistencia. Entonces, por ese motivo sirve la nitrofurantoína. Hoy en día lo dejamos para ITU baja, de hecho, importante, bacterias nosocomiales, incluso asociadas a catéter, donde es enterococo resistente a banco. De entrada, nitrofurantoína es una opción, de hecho que sí, tanto para E. coli como para enterococos. Acuérdense que no cubre Proteus, hay una resistencia natural, así como las pseudomonas a la ceftriaxona, igual hay una resistencia natural, no va a haber la posibilidad de utilizar en Proteus, y pseudomonas obviamente no. Entonces, esas dos bacterias nos pueden generar problemas. Pero actualmente para eso deberíamos usarlo, ¿no? ITUs asociadas a catéter, en el intrahospitalario, sobre todo cuando es enterococo resistente a vancomicina. Para el enterococo sensible también sirve, de hecho que sí, ¿no? Y en las ITU por bacterias BLE que sean hemodinámicamente estables, o sea, ITUs bajas. ¿Qué otro antibiótico sirve para enterococo sensible? Las aminopenicilinas, ampicilina, por ejemplo, amoxicilina también. Pero prefiero que en lugar de amoxi y ampi usen, por ejemplo, nitrofurantoína en este caso. ¿Por qué? Porque la amoxicilina y la ampicilina son betalactámicos y van a generar betalactamasas. El mensaje que debe quedar al final de lo que vamos a hablar es, no es que no deban usar los betalactámicos, pero resérvenlo para cuando no quede otra alternativa. Cuando hablamos de fosfomicina, lo mismo, ¿no? Hace años que nos estaba alertando la literatura. Por ejemplo, aquí, incluso hablan de betalactamasas de espectro extendido, ¿no? Como en estas cepas BLE la tasa de resistencia es bajísima, 0,3 implica 99,7% de sensibilidad, o sea, casi absoluta. Y ahí están las familias de BLEs que han estudiado, justo las que hemos comentado al inicio, están las SHIF, las CTX, las TEM, ¿no? De diferentes familias.
una buena posibilidad. Uno de los motivos para que mantenga sensibilidad es, entre otras cosas, que también actúa solamente en vías urinarias bajas. Eso ya es un motivo para que no genere resistencia porque no va a más tejidos. Y lo otro, y este artículo es interesante porque habla del costo biológico de la E. coli de hacerse resistente a la fosfomicina. Lo que pasa es que la fosfomicina, si recuerdan, actúa en la síntesis de precursores, en el primer paso de la síntesis de pared, ¿no? Va a atacar a una enzima, enol piruvato transferasa se llama, que es la encargada de iniciar la síntesis de pared. Entonces, la E. coli, si quiere hacerse resistente a esa molécula, ¿qué tiene que hacer? Tiene que mutar esa enzima, ¿no? Y mutando la enzima, va a renunciar a la construcción de su propia pared, porque esa enzima mutada no va a sintetizar pared. Entonces, in vitro sí puede existir, como están viendo aquí, identificados los genes de resistencia, las mutaciones lo mismo, pero eso mismo evaluado in vivo, o sea, en las bacterias que están viables, simplemente no van a manifestarlo, no lo van a expresar, a pesar que los genes están ahí. Eso hace que en el tiempo siga sirviendo la molécula. Vuelvo a repetir, si tuviera paso por vías urinarias altas, estaríamos en problemas. Probablemente sería parte del recuerdo la molécula, ¿no? Igual que nitrofurantoína, entonces las dos alternativas que deberíamos de pensar, existe más literatura. Acá, por ejemplo, es una revisión sistemática, es mucho más sólida, obviamente, la evidencia. Hay un buen número de aislados, 4.500 más o menos, y si de ahí observamos, la mayoría también, a pesar de ser cepas que expresan beta-lactamasas de espectro extendido, mantienen la sensibilidad a la fosfomicina. Siempre en E. coli es algo mayor que en Klebsiella, pero a la vez sabemos que E. coli es en ITU más importante que Klebsiella. Entonces, son cosas para tener en cuenta. Y un detalle, justo para este tipo de bacterias en ITU, la idea era, si es ITU baja, yo no necesito hospitalizar, necesito alternativas para tratarlo por vía oral de forma ambulatoria. Entonces, aquí han comparado, por ejemplo, de hecho que si doy ertapenem para las BLE, la eficacia va a ser 100%, porque las BLE hidrolizan hasta cuarta generación, pero dejan libres a los carbapénicos. ¿Qué pasará con la fosfomicina y con la nitrofurantoína? Los porcentajes de éxito son similares, miren. Sí, y desde el punto de vista estadístico, esas diferencias no son significativas. Además, cuando utilizamos un antibiótico, nosotros valoramos 4 parámetros. No solo es eficacia, seguridad, conveniencia y costos. Y no es como nos han dicho alguna vez, para que te respeten, tú tienes que recetar el antibiótico más caro que existe. O sea, partimos por el costo y nos dan ese mensaje. Eso es falso. Primero es eficacia. Si empatan en eficacia, ¿cómo los desempato? Con seguridad. ¿Qué es más seguro, la vía oral o la vía parenteral? Listo, unos van ganando, otros van perdiendo. Luego viene conveniencia, me conviene darle 7 días seguidos, cada 6 horas, o una sola dosis por una única vez, o darle parenteral con un inyectable, con riesgo de complicaciones, etcétera, etcétera. Y si con todo eso empatan, lo cual ya sería raro, costos, ¿cuál es el más barato? Porque en todo lo demás son iguales. Y se elige el más barato, ¿no? Entonces, ahí, lógicamente, los carbapenens, por la conveniencia negativa de generar carbapenemasas, obviamente quedan relegados y otra vez queda nitrofurantoína con fosfomicina, con la diferencia que fosfomicina se da una sola dosis y nitrofurantoína hay que completar 7 días, ¿no? Que puede ser con esquemas de cada 12 o de cada 6, dependiendo. Si nosotros miramos las guías en general, por ejemplo, las mencionan. Ahí está, para la ITU baja, fosfomicina trometamol, ¿no? Como primera recomendación, y miren, ahí está la nitrofurantoína, o sea, eso que dice la evidencia, que puede ser discutible si quieren, pero está plasmado en las guías. No dice cepreaxona como primera elección, ni dice ciprofloxacino. Eso es una costumbre nuestra, o lo que le digo a los residentes es el folclor médico. El folclor médico es aquello que nos enseñan y lo asumimos como válido y no intentamos ver si realmente es cierto lo que nos dicen y lo adoptamos como una idea propia. Entonces, ojo, y si nosotros seguimos revisando, hasta la guía Sanford de bolsillo, que todo el mundo lo tiene, cuando uno lo revisa, miren lo que dice ahí, ¿no? Para cepas BLE, E. coli, Klebsiella, ahí está, fosfomicina, lógicamente junto con ertapenem. Ya hemos visto, pero si usamos ertapenem, lo que podríamos generar. Además, son 7 días de terapia, en tiempos acortados 5, y cuando valoramos las otras condiciones para dar el antibiótico, obviamente no es lo que más nos conviene. Hasta los libros electrónicos de consulta mencionan a estas 2 moléculas a la cabeza. O sea, esto no es una novedad. Solo estoy viniendo a decirles, prestemos atención a lo que está escrito y dejemos un poco de lado lo que de repente por costumbre hacemos.
¿no? O sea, no es una novedad, esto tiene ya bastante tiempo, como han visto, ¿no? Y solamente es cuestión de prestarle un poco más de atención. Recomendaciones adicionales, que también es importante. Lo primero, por ejemplo, siempre intentando tomar buena evidencia, esto es de la Sociedad Canadiense de Medicina Hospitalaria, ¿no? Hay que tener cuidado de no dar terapia antibiótica para las bacteriurias asintomáticas. Ojo, la bacteriuria asintomática, ojo, representa el principal motivo para uso inadecuado de antibióticos, sumando todos los motivos que puede haber, sin excepción. Incluso sumen a esos casos que tiene fiebre y le dan antibiótico para bajar la fiebre. Incluido, sumado todo eso, la bacteriuria asintomática está en primer lugar. O sea, tomamos urocultivo por gusto, sale positivo y lo tratamos, sin síntomas urinarios. ¿Y saben cuál es un error y no nos damos cuenta? Intentamos hacer el control del tratamiento con urocultivo. Tiene la ITU, digamos que sí lo tenga, le dan tratamiento y hacen control de tratamiento con urocultivo, sin síntomas. Si sale positivo el urocultivo, no es que no se ha curado todavía. ¿Qué sería? Está siendo una bacteriuria asintomática en todo caso, si no tiene síntomas. Entonces, preferible no pedir. Ojo, no lo digo yo, lo dice la misma evidencia. Otra recomendación que nos dan aquí, bien claro, dice, hay que evitar el uso de los antibióticos. En este escenario, hablo de la bacteriuria asintomática, uno, porque va a generar más presión selectiva para la resistencia, y otro, te va a exponer a condiciones que no queremos, como la diarrea por antibióticos, por ejemplo, ¿no? Más recomendaciones, la excepción siempre las gestantes, y, ojo, los pacientes que van a ser sometidos a cirugía urológica, también debemos de esterilizar orina. O sea, la bacteriuria asintomática deberíamos tratarlo en esos dos escenarios: gestantes y pacientes que van a ser sometidos a cirugía urológica. Paciente que le van a hacer trasplante cardíaco, no necesitan tratar una bacteriuria asintomática porque no se va a remover el epitelio del urotelio, no se va a lacerar, no hay posibilidad de ser bacteriemia. Paciente que va a recibir trasplante de médula ósea, aunque no me lo crean, revisen, no se trata el urocultivo, no es necesario. ¿No? Peor aún, si me voy a casos más reales, es que tiene diabetes. No es el criterio. Es que es un anciano, tampoco. Es más, la bacteriuria asintomática es casi, ¿no?, una forma de protección de la vejiga y del tracto urinario para no hacer infección por patógenos realmente. Entonces, no es recomendable tratar, excepto en gestantes porque condiciona pielonefritis, y eso sí puede ser mortal en una gestante, y excepto en los que van a ser sometidos a cirugía urológica, ¿no?, con laceración, obviamente, del urotelio. Entonces, importante. Otra recomendación importante, ¿no?, con los catéteres. No colocar un catéter si no está bien indicado. ¿Por qué? Porque el uso de catéteres de forma innecesaria va a hacer de que nosotros expongamos, ¿no?, a las vías urinarias a que se infecten. Y eso va a generar un problema, ¿no? Eso va a generar un problema. O sea, vamos a generar nosotros la ITU en lugar de ayudar. Sé que es más difícil para el personal que hace los cuidados, en este caso enfermería la mayoría de las veces, pero solo se debe colocar catéter urinario cuando está indicado, o sea, cuando realmente, digamos, haya una situación que lo amerite. Ojo con esto también, miren, la bacteriuria asintomática con el catéter, ¿no?, va a condicionar un uso inapropiado de los antibióticos y las complicaciones mismas que hemos comentado. Resistencia por un lado, Clostridium difficile que puede emerger y nos puede ocasionar un problema mayor, ¿no? Y miren este detalle que, bueno, he tratado de observarlo en las últimas visitas, les soy sincero, y es verdad. El médico que pasa la visita desconoce si su paciente está con catéter, porque esa decisión lo toma a veces el personal técnico o el personal de enfermería, porque le es difícil recolectar la orina o hacer el balance hídrico. Entonces uno tiene que observar también eso, porque eso condiciona la posibilidad de ITU, ¿no? Miren, más o menos en la mitad de los casos, y en nuestro medio debe ser más, pero así en cifras globales, la mitad de los casos están mal indicados el uso de catéteres, ¿no? Generalmente dicen por qué incontinencia urinaria es que se le pone, y la incontinencia urinaria no debería ser tampoco un motivo para utilizar catéter urinario, ¿no? Entonces la mayoría de las guías les van a decir que no utilicemos en vano porque nos va a condicionar situaciones, digamos, que van a comprometer la salud y al final nos vamos a complicar.
¿Ven? Es lo que tenía preparado, si hubiese de repente algo que podamos dialogar, alguna duda, pero por favor les agradecería al respecto de lo que hemos conversado, con todo gusto estamos para conversar. Gracias. Doctor. Ya vine, ya vine. En la práctica, colocan nitrofurantoína una dosis como profiláctico. ¿Qué le parece ese uso? Y segunda pregunta, con respecto a las gestantes, el urocultivo, una que se trató la infección urinaria, sabemos que una gestante puede producir muchas complicaciones, desde la colización materna hasta un óbito fetal, hasta preeclampsia, etc. En este caso, ¿el urocultivo sí está indicado después del tratamiento o cuánto tiempo después? Gracias. Claro. Bueno, lo primero era el uso profiláctico de nitrofurantoína. Bueno, también es una práctica. Ese tipo de cuestionamiento, como que ya antes lo hemos debatido y en realidad no hay evidencia que te indique que debas de usar profilaxis para usar o para someter a un paciente a cateterismo urinario, me refiero. Entonces, se usa sí, porque mucho de lo que hacemos es algo extendido de lo que nos hemos acostumbrado, pero no tiene una base, digamos, para poder oficialmente recomendarlo. Entonces, la respuesta sería no hay una indicación. Lo otro, en las gestantes sí hay que pedir urocultivo. ¿Por qué? Porque hemos dicho, ojo, las cistitis, por mucho que sean itubaja, pueden ser no complicadas o pueden ser complicadas. En el caso de la bacteriuria asintomática en la gestante, eso no lo comenté, ¿no? Pero bien que lo tomen en cuenta, las bacteriurias asintomáticas en las gestantes se manejan tal cual fuese una itubaja. O sea, hay que hacer de cuenta que es una itubaja. Y en una gestante, de entrada, por el solo hecho de ser gestante, está expuesta al ámbito intrahospitalario. Es posible que tenga alguna condicionante para hacer bacterias MDR. Entonces, el urocultivo en una gestante sí, de hecho que sí. Si tiene una ITU manifiesta, con mucha más razón, sí. Hay que buscar, no solo tratar, sino buscar desde la semana 16 máximo en las gestantes con urocultivos, así no tengan síntomas. Y si sale positivo hay que tratarlo y hay que hacer control mensual de urocultivo, en ellos sí, ¿no? Porque una ITU o una bacteriuria asintomática no tratada en una gestante puede desencadenar una pielonefritis y eso puede ser letal incluso tanto para la madre como para el producto. Entonces, esa sería la recomendación. Bien, tenemos una pregunta de nuestros colegas que nos están siguiendo por la web. Dice, ¿cuál es el porcentaje de la población que ingresa por infecciones adquiridas en la comunidad resistentes a ceftriaxona? Bueno, es una pregunta muy, vamos a decir, diluida, porque tendrían que decirme en algún hospital en específico, no sé, porque los porcentajes van a variar. Lo que sí les puedo decir es que la presencia de beta-lactamasas de espectro extendido, si es que a eso se refieren, en la comunidad hace tiempo que forman parte de la comunidad, no es del ámbito intrahospitalario. Y a nivel del hospital, al menos de mi hospital, superan el 90%. O sea, un gram negativo aislado tiene beta-lactamasa espectro extendido hasta demostrar lo contrario. De forma empírica no podemos usar ceftriaxona, salvo que en el cultivo te arroje como sensible. Entonces, no sé, me imagino que quien ha preguntado esto quiere un porcentaje mundial, etcétera. No hay forma de saber, porque cada institución, cada lugar tiene políticas incluso de uso de antibióticos y eso va a hacer que sea diferente, incluso en un mismo país, en un mismo distrito, de repente de institución a institución, ¿no? El porcentaje es elevado, sí, en unos más que otros. Eso sería lo que podría ser. ¿Algún otro comentario? Si no, daríamos por finalizado y a mí me quedaría agradecerles nuevamente por el tiempo, sobre todo por la hora. No es el mejor momento para hacer una ponencia por el hambre, ¿no? Por la hipoglicemia que nos está cobrando factura. Gracias, doctores. Gracias.